Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy 23 de julio se hace conmemoración festiva de Santa Brígida, religiosa y patrona de Europa. Su celebración litúrgica se abre con la antífona de entrada de la misa. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de Santa Brígida. Los ángeles se alegran de esta fiesta y alaban al Hijo de Dios. Brígida, en efecto, alabó en su vida a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Fundó, de hecho, la Orden del Santísimo Salvador. Es una de estas santas admirables que recorrieron, por decirlo así, los distintos estados de la vida cristiana, porque fue laica, fue esposa, madre de 8 hijos, y luego a la muerte de su esposo fue también religiosa, justamente fundadora de una orden. Ya siendo madre de esos 8 hijos, se inscribió y se adhirió a la Tercera Orden Franciscana. Todo esto en el siglo XIV. La Iglesia nos invita a alegrarnos junto con ella y a admirar el poder de Dios y glorificar lo que le va dando distintas gracias a los hombres y los fortalece para llevar a cabo su misión en la vida. Justamente la oración colecta de la misa hace alusión a estos momentos, estas etapas diversas de la vida de Santa Brígida. Oh Dios, dice la oración colecta, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Se recoge en las distintas biografías de Santa Brígida el hecho de que desde pequeña tuvo algunas visiones, que tenía esos diálogos místicos con Dios, con nuestro Salvador, que se le había aparecido, con la Virgen María. Tuvo distintas apariciones como su contemporánea, Santa Catalina de Siena. A diferencia de Santa Catalina, Brígida, que había nacido en Suecia, gozaba de cierta posición social. Y de hecho su marido era importante en el reino de Suecia. Y puso al servicio de los pobres, al servicio de la caridad, pero también al servicio de la unidad de la Iglesia, sus bienes y sus relaciones políticas, sociales. Pero en medio de toda esa actividad exterior, lo que conduce la vida de Santa Brígida es su amor al Divino Salvador, a quien contemplaba en su pasión. Admirable sabiduría de la cruz. La sabiduría que se erige en la cruz es la sabiduría que reconcilia a la humanidad. El sacrificio de la cruz, la muerte en la cruz, es la ofrenda perfecta y el sacrificio de la reconciliación. De tal manera que quien se adentra en la sabiduría de la cruz, se adentra en la sabiduría del perfecto perdón, de la comunión, de la unidad. Y si consideramos cómo estaba dividida Europa en aquella época
y cómo estaba la iglesia dividida, entiende uno la fuerza de la santidad de Santa Brígida por estar adherida al misterio de Cristo. Era una época difícil, donde la Saya en la historia de la Iglesia, pues, como se sabe, causa una serie de pugnas entre las familias de Roma y entre el rey de Francia. Terminó por haber 3 papas. Uno que fue electo, luego no lo reconocieron, eligieron a otro, y tenían 2, y para que hubiera uno solo, eligieron a un tercero pensando que los otros 2 iban a deponer o a renunciar, y no lo hicieron, y la situación se prolongó, y como estaba todo tan confuso, uno de esos papas se fue a vivir a Aviñón, en Francia, apoyado y respaldado por el rey de Francia, por las familias ricas francesas. Y eso se prolongó, de tal manera que los papas, varios papas, residieron en Aviñón durante, pues eso, más de prácticamente un siglo, ¿no? Y es esta situación la que le toca a Santa Brígida. El papa que está en Aviñón. El papa que está fuera, y hay otros que apoyan otras candidaturas o que desean que el papa esté en Roma, y otros que no quieren que regrese. Y es en ese contexto que también Catalina de Siena escribe al Papa para que regrese a Roma. Santa Brígida tuvo una visión, la visión de que no moriría sin ver al Papa en Roma. Y se encaminó a Roma en una peregrinación para el jubileo del año 1350 y estaba convencida, a pesar de que el Papa no vivía en Roma, de que lo vería allí. Y se fue a Roma. Y es ahí en Roma donde, al estar allí, pasado el tiempo, funda la orden religiosa del Santísimo Salvador. Es una santa admirable que meditaba en la pasión de Cristo, que conocía la fuerza de la reconciliación y del perdón, y a través de las obras de misericordia, de enseñarle a los nobles, a los así llamados nobles, a los poderosos de la tierra, que ese poder lo tienen que poner al servicio de los necesitados, de los más desvalidos, y ella a la cabeza, utilizando sus riquezas, las riquezas que había heredado, pero también lo que de alguna forma le correspondía por las rentas de las tierras que ponía a trabajar, pues era buena administradora. Todo eso lo ponía al servicio de la unidad, de la concordia, de la paz, aliviando las necesidades de los débiles, de los enfermos. Y eso es lo que al final la condujo a ser fundadora de una orden religiosa, porque se le asociaron otras mujeres y terminaron fundando esta orden del Santísimo Salvador. De algún modo, como es lógico, la vida de San Francisco de Asís la inspiró. La Iglesia le suplica hoy, concédenos a nosotros, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de esta santa, que siguiendo fielmente la llamada de Cristo, que imitando a Santa Brígida, busquemos a Cristo en todas las cosas. Esta es la oración que hacemos en este día y que nos pone ante nuestra consideración la forma en la que imitamos, en la que buscamos imitar a Cristo, hacernos uno con Él. Las palabras que se proclaman hoy en el Evangelio, en este día que se celebra acá, que se celebra en Europa como fiesta, están tomadas del Evangelio de San Juan. Y son las palabras de Jesús que dice que Él es la verdadera vid y que su Padre es el labrador y que el sarmiento que no da fruto es arrancado. De ahí que hay que permanecer unidos a Cristo. La imagen es muy bella y nos dice cómo hemos de estar unidos a Cristo.
La imagen es la de la vid, la de los sarmientos, pero también es la imagen de una especie de enredadera que está unida a la vid, que es la cruz de Cristo, el árbol de la cruz como si fuera un árbol vivo, y unidos a esa cruz también nosotros tenemos vida verdadera. La fiesta de hoy, la conmemoración de esta santa llamada Brígida, nos pone una vez más ante nuestra mirada la innumerable, la inagotable, la multiforme riqueza de la gracia de Cristo, que apoya y acompaña y conduce a hombres y mujeres, en este caso a una mujer, en distintos estados de vida, y se nota que quien se deja conducir por la gracia es ejemplar en todos esos estados. Fue muy buena madre, muy buena esposa. Es cierto que eso no significa que todo le saliera bien, y de hecho tuvo un hijo que le dio muchos problemas, al punto que Santa Catalina de Siena en algún momento un poco le llamó la atención y le dijo: eres un poco blanda con ese hijo y deberías reñirlo más. Pero bueno, el corazón materno de Santa Brígida no estaba para esos regaños, y pues quizás fue lo único que, digamos, no le salió a la perfección. Pero somos hombres, somos mujeres, y Santa Brígida al final obtuvo de Dios, con mucha oración, también la conversión y la salvación de ese hijo. En fin, los santos están hechos también de la misma pasta que nosotros. Elevemos una vez más la oración a Dios y hagamos nuestra esta bellísima antífona de entrada. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar esta fiesta en honor de Santa Brígida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.